Hay partos que no traen vida, solo hambre, en una pequeña comunidad perdida entre las montañas de Oaxaca, donde las casas se aferran a la ladera como si tuvieran miedo de caer, sucedió algo que nadie quiere recordar, pero que todos siguen susurrando en voz baja. Todo comenzó con Lucía, una mujer de unos 30 años que vivía sola en la última casa del pueblo, la más cercana al bosque. Era callada, de pocas palabras, y desde hacía meses todos notaban algo extraño en ella. Su vientre había comenzado a crecer, pero no como crecen los vientres de las mujeres que esperan un bebé. Este crecimiento era diferente, irregular. A veces parecía moverse de formas que no tenían sentido, como si lo que llevaba dentro no supiera estar quieto, o peor aún, como si estuviera buscando la manera de salir. Las ancianas del pueblo, esas que conocen los secretos que se guardan en la tierra y en el viento, comenzaron a evitarla. Cuando Lucía pasaba por el camino principal, las mujeres entraban a sus casas y cerraban las puertas. Los niños corrían a esconderse detrás de sus madres. Los perros aullaban con un sonido agudo y desesperado que helaba la sangre. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban, que lo que crecía dentro de Lucía no era un hijo, que algo oscuro, algo antiguo, había encontrado la manera de volver a este mundo a través de ella. Una noche de luna llena, cuando el aire estaba tan quieto que hasta las cigarras habían dejado de cantar, Lucía tomó un morral pequeño, una cobija vieja y una vela, y caminó hacia el monte. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Algunos vecinos la vieron irse desde sus ventanas, pero nadie salió a detenerla. Nadie quiso acercarse. Durante 3 días y 3 noches, el pueblo entero escuchó los gritos. No eran gritos normales de dolor, de esos que sueltan las mujeres cuando dan a luz. Estos sonidos eran diferentes, eran desgarradores, guturales, como si salieran de algo que apenas recordaba cómo usar una garganta humana. Los gritos subían y bajaban, a veces sonaban como lamentos, otras como rugidos de animal herido. El olor llegó al segundo día, un hedor espeso, dulzón y pútrido que se colaba por las rendijas de las puertas y ventanas. Olía a carne podrida, a tierra mojada, a algo que llevaba muerto mucho tiempo pero que seguía moviéndose. Las familias quemaron hierbas y prendieron velas, pero el olor no se iba. Se quedaba pegado a la ropa, al pelo, a la piel. Al cuarto día, cuando los gritos finalmente cesaron, un grupo de hombres decidió subir al monte. Iban armados con machetes y antorchas, rezando en voz baja, con el miedo marcado en cada paso. Siguieron el rastro de sangre seca que manchaba las piedras y la hierba, hasta que llegaron a un pequeño claro entre los árboles. Ahí estaba Lucía. Estaba viva, sentada contra el tronco de un árbol viejo, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su alma se hubiera ido a otro lugar y hubiera olvidado regresar. Su ropa estaba destrozada y empapada en sangre oscura, casi negra. Pero lo más terrible era su vientre. Estaba completamente plano, como si nunca hubiera estado embarazada. La piel colgaba floja, marcada con rasguños profundos que parecían hechos desde adentro. Los hombres la llamaron, pero ella no respondió. Solo miraba fijamente hacia el bosque, hacia la oscuridad entre los árboles, con una sonrisa pequeña y extraña en los labios. La bajaron al pueblo en una camilla improvisada. Lucía no habló durante semanas. Cuando finalmente abrió la boca, solo repetía una frase una y otra vez, como si fuera lo único que recordaba. Ya está aquí, ya camina. Esa misma semana, don Fermín encontró a sus gallinas despedazadas en el corral. No había huellas de coyote ni de perro, solo marcas pequeñas en la tierra, como de manos diminutas, pero con dedos demasiado largos. 2 días después, desapareció el chivo de la familia Vázquez. Lo encontraron 3 días más tarde en la orilla del río, o lo que quedaba de él. Los huesos estaban rotos de una manera que no parecía natural, como si algo hubiera chupado el tuétano con una fuerza terrible. Entonces empezaron a desaparecer los niños. Primero fue el pequeño Tomás, de apenas 4 años. Su madre lo dejó jugando en el patio mientras lavaba ropa en el lavadero. Cuando volteó, el niño ya no estaba.
Solo quedaba su juguete favorito, un camioncito de madera, tirado en la tierra junto a unas marcas de arrastre que se perdían hacia el monte. Lo buscaron durante días. Toda la comunidad subió a la montaña gritando su nombre, con lámparas y machetes, revisando cada cueva, cada barranca, cada rincón donde un niño pudiera haberse perdido. Pero no encontraron nada, ni su ropa, ni su cuerpo, ni siquiera un rastro claro. Solo esas marcas extrañas en la tierra que aparecían y desaparecían, como si lo que las hacía supiera exactamente cómo no ser encontrado. Una semana después desapareció la niña de los González. Después el hijo del profesor. Luego, 2 hermanos que dormían en la misma habitación. Cada desaparición era igual, sin testigos, sin gritos, sin señales de violencia. Solo el silencio y esas marcas húmedas en el suelo, que olían a podredumbre. El pánico se apoderó del pueblo. Las familias dejaron de salir después del atardecer. Pusieron candados en todas las puertas y ventanas. Colgaron crucifijos, ramas de ruda y ajo en los marcos. Las madres no dejaban a sus hijos ni un segundo solos. Pero nada funcionaba, porque la cosa sabía esperar, sabía esconderse, y sobre todo, había aprendido algo nuevo. Las personas comenzaron a escuchar voces durante la noche. Voces de niños que llamaban desde afuera de las casas. Mamá, ábreme. Papá, tengo frío. Déjame entrar, por favor. Pero cuando los padres se asomaban por las ventanas, no había nadie. Solo la oscuridad del monte y ese olor dulzón y podrido flotando en el aire frío de la madrugada. Don Samuel, el más viejo del pueblo, el que conocía todas las historias antiguas que se contaban antes de que llegaran las carreteras y la luz eléctrica, reunió a los hombres una noche en la iglesia. Lo que Lucía parió no es de este mundo, dijo con voz temblorosa. Es algo que venía creciendo en la oscuridad desde hace mucho tiempo, esperando una puerta para entrar, y ella se la dio. Ahora esa cosa está aquí, y cada vez que come, cada vez que toma algo de nosotros se hace más fuerte, más grande, más lista. ¿Y qué hacemos?, preguntó alguien desde las bancas de atrás. Don Samuel negó con la cabeza. Ya es tarde para hacer algo, solo nos queda protegernos, y rezar para que no llame a nuestra puerta. Pero esa misma noche, cuando don Samuel regresó a su casa, escuchó pasos en su patio. Pasos pequeños, húmedos, como de pies descalzos sobre el lodo. Se quedó quieto junto a su ventana, conteniendo la respiración, observando a través de las cortinas raídas. Ahí, en medio de su patio iluminado apenas por la luz de la luna, vio una silueta pequeña, del tamaño de un niño de 5 o 6 años, pero encorvada, con los brazos demasiado largos que casi tocaban el suelo. La piel parecía estar mojada, brillante, como si estuviera cubierta de algo viscoso. No podía verle bien la cara porque mantenía la cabeza agachada, pero podía escuchar su respiración. Un sonido rasposo, húmedo, como si tuviera los pulmones llenos de agua sucia. La cosa levantó la cabeza lentamente y sonrió. Era una sonrisa demasiado grande para su cara, llena de dientes pequeños y afilados que brillaban en la oscuridad. Entonces, con una voz que sonaba como la de varios niños hablando al mismo tiempo, dijo: «Samuel, déjame entrar, tengo hambre». Don Samuel se dejó caer al suelo, temblando, tapándose la boca para no gritar. Escuchó cómo la cosa rascaba la puerta con sus dedos largos, cómo caminaba alrededor de la casa, probando las ventanas, buscando alguna rendija por donde colarse. Estuvo ahí durante horas, susurrando su nombre una y otra vez. Cuando salió el sol, la cosa se había ido, pero don Samuel sabía que volvería, porque esa cosa no se iba a ir del pueblo. Ya había encontrado un lugar donde alimentarse, y cada noche que pasaba, se hacía más fuerte, más audaz, más hambrienta. Dicen que Lucía todavía camina por las calles del pueblo, con su mirada vacía y su sonrisa extraña, buscando algo que nunca va a encontrar, porque lo que parió en ese monte oscuro ya no es suyo. Ya no necesita madre. Ha aprendido a sobrevivir solo. Ha aprendido a cazar y ha aprendido algo mucho peor. Ha aprendido a imitar voces.
a llamar por tu nombre, a susurrar junto a tu ventana en las noches más oscuras. Y si alguna vez en medio de la noche escuchas la voz de alguien que conoces pidiendo ayuda desde afuera de tu casa, no abras, no te asomes, no respondas, porque tal vez no sea quien crees, tal vez sea algo que está creciendo en la oscuridad, algo que tiene hambre, algo que ya sabe tu nombre. Nadie que viva en los barrios viejos de Oaxaca sube al Cerro del Fortín después de que oscurece. No es una regla escrita, pero todos la conocen. Los abuelos la enseñan a sus nietos, los vecinos la comparten entre susurros, y los taxistas la respetan más que cualquier otra. Porque en ese cerro, cuando la neblina comienza a bajar y el aire se vuelve frío y denso, algo camina entre los árboles. Algo que espera. La historia comenzó hace muchos años. Nadie sabe exactamente cuántos. Cuentan que existió una mujer zapoteca, una curandera respetada en su comunidad. Conocía las plantas, los rezos antiguos, los secretos que se pasaban de boca en boca desde tiempos que la memoria ya no alcanza. La gente venía de lejos a pedirle ayuda. Ella sanaba a los enfermos, alejaba las malas energías, traía paz a los hogares. Pero como siempre pasa con quienes tienen poder, también tenía enemigos. Un día, la acusaron de cosas terribles. Dijeron que sus curaciones no venían de Dios, sino de algo más oscuro. Dijeron que hablaba con espíritus que no debía invocar. La gente que antes la buscaba con desesperación, ahora le daba la espalda. Nadie quiso escucharla. Nadie la defendió. La llevaron al Cerro del Fortín. La dejaron allí sola, sin agua, sin comida, sin nada más que el frío de la noche y el sonido del viento entre las rocas. La abandonaron para que muriera, pero ella no murió. O al menos no como la gente esperaba. Dicen que en su agonía, rodeada de oscuridad y traición, hizo algo que no debía. Llamó a fuerzas antiguas, esas que viven en los cerros desde antes de que hubiera nombres para ellas. Les pidió que la dejaran quedarse, que no la llevaran todavía, y esas fuerzas aceptaron. Pero todo tiene un precio. Ella ya no sería humana. Se quedaría en ese cerro para siempre, esperando, vagando, buscando algo que nunca encontraría. Y desde entonces, el cerro cambió. Los primeros en verla fueron unos jóvenes que subieron una noche de fiesta. Iban riendo, con música en el teléfono, sin pensar en nada más que en el paisaje de la ciudad iluminada desde arriba. Entonces, entre los árboles, vieron una figura. Era una anciana, encorvada, cubierta con un rebozo negro que le tapaba casi toda la cara. Caminaba despacio, como si le doliera cada paso. Uno de ellos se acercó. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda para bajar. Ella no respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza muy despacio. Y cuando la luz del celular cayó sobre su rostro, el muchacho sintió que algo dentro de él se rompía. Sus ojos estaban vacíos, completamente negros, sin brillo, sin vida. Su boca se abrió pero no para hablar. Se abrió demasiado, como si la piel de su cara fuera solo una máscara mal puesta. Y entonces, el joven notó algo que lo dejó helado. Ella no tocaba el suelo. Sus pies flotaban apenas unos centímetros sobre la tierra. El grupo corrió. Bajaron el cerro tropezando, gritando, sin mirar atrás. Uno de ellos juró que escuchó pasos detrás de ellos, pero pasos que no hacían ruido, como si algo pesado se deslizara sobre las piedras. Cuando llegaron abajo tenían rasguños en los brazos y las piernas, aunque no recordaban haberse caído. Desde esa noche, ninguno volvió a subir, pero ella sigue allí. Los taxistas lo saben mejor que nadie. Hay historias de hombres que trabajan de noche, que manejan por las calles vacías esperando un último pasajero antes de irse a casa. Y a veces, cerca de la base del cerro, ven a una anciana parada en la oscuridad. Levanta la mano pidiendo que se detengan. Algunos pasan de largo, con el corazón latiéndoles fuerte, fingiendo que no la vieron. Pero otros, los que no conocen la historia, o los que simplemente son demasiado buenos para ignorar a alguien que parece necesitar ayuda, se detienen. Ella sube al auto sin decir palabra, se sienta atrás, con el rebozo cubriendo su cara,
Siempre pide lo mismo, que la lleven al cerro. El taxista arranca, incómodo, sintiendo un frío extraño que no debería estar ahí. El camino es corto, pero se siente eterno. El silencio es tan pesado que duele. Algunos intentan hacer conversación. Preguntan de dónde viene, si tiene familia esperándola. Pero ella nunca responde, solo respira. Y esa respiración suena rara, como si viniera de un lugar profundo, húmedo, que no debería existir dentro de un cuerpo humano. Cuando llegan arriba, el taxista se gira para cobrar. Pero el asiento está vacío. No hay nadie. Las puertas nunca se abrieron. Y sin embargo, en el respaldo del asiento, en la ventana, a veces hasta en el espejo retrovisor, quedan marcas. Arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir con desesperación, o como si algo hubiera querido quedarse. Hay un taxista en particular, un hombre llamado Sebastián que trabajaba las noches en Oaxaca desde hacía 20 años. Conocía cada calle, cada esquina, cada historia. Y conocía también la leyenda del cerro. Por eso cuando una noche de niebla espesa vio a la anciana parada en la carretera, con su rebozo negro y su mano levantada, no se detuvo. Aceleró y siguió de largo, con las manos apretadas al volante y el sudor bajándole por la espalda. Pero al llegar a casa algo estaba mal. Su esposa le dijo que había llegado tarde, casi 2 horas más tarde de lo normal. Sebastián no entendía. Él había manejado directo, sin paradas. Revisó su teléfono, la hora del último viaje, y entonces sintió un vacío en el estómago. Había perdido tiempo. 2 horas que no recordaba. 2 horas en blanco. Esa misma noche, comenzó a soñar. Siempre el mismo sueño. Estaba manejando por el cerro, subiendo despacio, aunque él no quería hacerlo. En el asiento de atrás alguien respiraba. Una respiración lenta, pesada, húmeda. Él intentaba mirar por el espejo, pero cada vez que lo hacía solo veía oscuridad. Y entonces, una voz, ronca y antigua, le susurraba al oído. No palabras en español, sino algo más viejo, algo que sus oídos no deberían poder escuchar. Y él despertaba gritando. Sebastián dejó de trabajar de noche después de eso. Pero el sueño nunca se fue. Los vecinos que viven cerca del cerro ya no se sorprenden cuando escuchan historias nuevas. Hace unos meses, una pareja que venía de fuera decidió subir a ver el amanecer. Llegaron temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se sentaron en una banca de piedra a esperar. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el viento se movía. Entonces, la mujer sintió algo, una presencia, como cuando alguien te mira fijamente y lo sabes sin voltear. Le dijo a su pareja que quería irse, pero él se rió, le dijo que estaba nerviosa por nada. Entonces ella volteó, y allí, a unos metros, estaba la anciana, parada entre los árboles inmóvil mirándolos. No se había acercado caminando. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. El hombre, tratando de parecer valiente, le gritó. Le preguntó qué quería, si necesitaba algo. La anciana no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, muy despacio, con un movimiento que no parecía natural. Y entonces, comenzó a acercarse. Pero no caminaba. Se deslizaba flotando apenas sobre el suelo, sin mover las piernas, sin hacer el menor ruido. La pareja corrió hacia su coche. Las llaves se le cayeron al hombre 2 veces antes de poder abrir la puerta. Cuando por fin arrancaron y comenzaron a bajar, la mujer miró por el espejo lateral. La anciana seguía allí arriba, inmóvil otra vez, mirando el coche alejarse. Pero ahora su boca estaba abierta. Y aunque estaban demasiado lejos para escuchar, la mujer juró que podía oír una risa. Una risa seca, como hojas muertas rozándose. No volvieron nunca. Y cuando le contaron la historia a la gente del lugar, nadie se sorprendió. Solo les dijeron lo que todos saben. Que el Cerro del Fortín no es un lugar para turistas curiosos. Que algunas cosas viven allí desde antes de que hubiera ciudad. Antes de que hubiera luz eléctrica.
antes de que la gente olvidara lo que realmente habita en la oscuridad. Los viejos del barrio dicen que ella sigue buscando, que cada persona que ve es una posibilidad, una oportunidad de ser escuchada, de ser recordada, de cobrar lo que le quitaron. Nadie sabe exactamente qué quiere. Algunos dicen que busca venganza, otros, que solo quiere compañía, que la soledad del cerro la volvió algo que ya no recuerda lo que es ser humana. Y hay quienes dicen algo peor, que ella ya no quiere nada, que simplemente caza porque eso es lo único que le queda. Lo que sí saben todos es esto. Si alguna noche subes al cerro del Fortín y ves a una anciana sola cubierta con un rebozo negro, no te detengas, no le hables, no le ofrezcas ayuda, y sobre todo, no mires su rostro cuando la luz caiga sobre ella. Porque si lo haces, si ves lo que realmente es, ya será demasiado tarde. Ella no está perdida. Nunca lo estuvo. Está esperando. Y ahora que subiste, que caminaste por su territorio, que respiraste el aire frío de su cerro, ella ya sabe que estás ahí. Puede que no te encuentre esta noche, ni la siguiente, pero el cerro tiene memoria, y ella tiene todo el tiempo del mundo. Así que cuando vuelvas a casa, cuando cierres la puerta y apagues las luces, y justo antes de dormir escuches algo, un rasguño suave en la ventana, una respiración lenta del otro lado de la pared, un susurro en un idioma que no conoces pero que tu cuerpo entiende, recuerda que no es el viento, y que ella ya sabe dónde vives. En los pantanos de Tabasco, donde el agua se vuelve negra y espesa como el petróleo, hay lugares donde la gente del pueblo nunca va, no porque estén lejos, sino porque saben lo que vive allí. Los ancianos lo cuentan en voz baja, cuando cae la noche y las velas parpadean en las mesas de madera. Hablan de una mujer que aparece entre los manglares, donde los árboles crecen retorcidos y las raíces se hunden en el lodo como dedos buscando algo bajo la tierra. Le llaman la Comeniños. Durante el día ella camina por los caminos polvorientos que conectan las rancherías. Lleva un vestido floreado y una sonrisa amable. Su cuerpo es grande, redondeado, el de una abuela que cocina bien y abraza fuerte. Saluda a todos. Ofrece remedios para el mal de ojo, para el susto, para el empacho. Las madres la dejan entrar a sus casas. Los niños la ven pasar y no sienten miedo. Pero cuando el sol se esconde y la oscuridad cubre los pantanos como una manta húmeda, algo cambia en ella. Su cuerpo comienza a transformarse. La piel se le estira. Los huesos crujen. El cuello se alarga como el de una garza pero sin plumas, solo carne pálida y fría. La lengua se le sale de la boca, larga y negra, goteando una saliva que huele a tierra mojada y a cosas muertas. Sus ojos, antes cálidos y arrugados, se vuelven vidriosos, sin color, como los de un pez que lleva días flotando en el río. Y entonces sale a cazar. Dicen que puede meterse por cualquier rendija, que su cuerpo se vuelve delgado como una sombra y se desliza por debajo de las puertas, por las ventanas mal cerradas, por los huecos en los techos de lámina. Entra sin hacer ruido, se arrastra por el piso de tierra, llega hasta las hamacas donde duermen los niños, y se los lleva. No deja marcas, no rompe nada. Solo un olor extraño como a pantano y a flores podridas queda en el aire. Por eso las familias cuelgan espejos en las puertas. Por eso amarran ramas de pirul sobre las ventanas. Por eso bendicen cada rincón de sus casas con agua bendita y rezan el rosario antes de dormir. Porque saben que si no lo hacen, ella puede entrar. Y cuando entra, los niños amanecen pálidos, sin fuerzas para levantarse, sin ganas de comer, con los ojos hundidos y las mejillas huecas, como si algo les hubiera chupado la vida desde adentro. Algunos se recuperan después de semanas, pero nunca vuelven a ser los mismos. Otros simplemente se apagan, como velas que ya no tienen cera. Nadie habla mucho de eso. Es un dolor que se guarda en silencio, pero todos saben la verdad. Hace años un grupo de hombres del pueblo decidió que ya era suficiente. Tomaron antorchas, machetes y valor prestado del aguardiente. Caminaron hasta el corazón del pantano, donde el agua huele a azufre y los mosquitos zumban en nubes tan espesas que apenas se puede respirar.
Buscaron la choza de la mujer, esa casita de palos y lodo que todos habían visto alguna vez, pero que nadie podía encontrar cuando la necesitaban. Y la encontraron. Estaba allí entre los manglares, medio hundida en el lodo, sin luz, sin movimiento, como si estuviera esperándolos. Prendieron fuego a las paredes. Las llamas subieron rápido, chisporroteando contra la humedad, devorando la madera vieja y las hojas secas del techo. El humo negro se elevó hacia el cielo como una columna de algo antiguo y terrible que por fin se liberaba. Pero cuando el fuego se apagó y el amanecer pintó el cielo de naranja, no encontraron nada, ni huesos, ni cenizas, ni siquiera el rastro de que alguien hubiera vivido allí. Solo el olor. Ese olor a pantano y a flores muertas. Y desde entonces algo cambió en los manglares. Ahora, cuando la noche cae y la niebla se arrastra sobre el agua, se escuchan llantos. Llantos de niños pequeños, perdidos, asustados. Vienen de lugares donde no hay casas, donde no vive nadie, donde solo crecen los árboles retorcidos y las raíces que nunca dejan de moverse. Los pescadores que trabajan de noche los escuchan, los que viajan tarde por los caminos también. Y todos saben que no deben acercarse, porque esos llantos no son de niños vivos, son las voces de los que ella se llevó, los que nunca regresaron, los que todavía están allí, en algún lugar entre el agua y la oscuridad, atrapados en el hambre interminable de la come-niños. Ella sigue allí, todavía camina por los pueblos de día, ofreciendo remedios y sonrisas. Todavía se transforma de noche, estirando su cuello y arrastrando su lengua por el suelo. Todavía busca las casas sin protección, las ventanas sin bendecir, los niños que duermen sin una cruz sobre sus cabezas, porque su hambre nunca termina, y si algún día, caminando cerca del pantano, escuchas el llanto de un niño donde no debería haber nadie, no te acerques, no mires hacia la oscuridad, no trates de ayudar, porque ella está esperando, y todavía tiene hambre. Hace 3 meses una familia nueva llegó al pueblo, venían de la ciudad, buscando una vida más tranquila, más barata. Rentaron una casa pequeña al borde del camino, cerca de donde el pueblo termina y el pantano comienza. Una casa vieja, con paredes de madera y techo de lámina oxidada, pero suficientemente buena para empezar de nuevo. Tenían 2 niños, un niño de 7 años y una niña de 4. Los vecinos los vieron llegar con sus pocas pertenencias, sus rostros cansados pero esperanzados. Algunos trataron de advertirles. Les hablaron de las costumbres del lugar, de las cosas que había que hacer para mantenerse a salvo, pero la familia sonrió con educación y no prestó atención. Pensaron que eran supersticiones de gente del campo, cosas de otro tiempo que ya no importaban. No colgaron espejos, no pusieron ramas de pirul, no bendijeron la casa. La primera noche fue tranquila, la segunda también, pero en la tercera la niña pequeña comenzó a llorar. Despertó a sus padres gritando que había alguien en la ventana. Una mujer con el cuello muy largo que la miraba desde afuera, con los ojos brillando en la oscuridad como los de un animal. Los padres revisaron, no había nadie. Le dijeron que había sido una pesadilla y la acostaron de nuevo, pero al día siguiente, la niña no quiso comer. Estaba pálida, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. El niño también se veía extraño, más callado de lo normal, mirando hacia las paredes como si viera algo que los demás no podían ver. Los padres pensaron que era el cambio, el estrés de la mudanza, los nuevos ruidos del campo que no estaban acostumbrados a escuchar. Se equivocaron. Una semana después, la vecina más cercana fue a visitarlos. Tocó la puerta varias veces. Nadie respondió, pero escuchó algo adentro. Un sonido extraño, como un arrastre lento sobre el piso de madera, como algo húmedo moviéndose de un lado a otro. Llamó al esposo de otra casa. Él forzó la puerta. Adentro encontraron a los padres dormidos en sus hamacas, con los ojos abiertos pero sin ver nada, respirando apenas. Parecían estar en un sueño del que no podían despertar. Los niños no estaban. Las hamacas donde dormían estaban vacías, todavía tibias, como si acabaran de levantarse. Pero en el piso había algo, un rastro, una línea húmeda que iba desde las hamacas hasta la ventana. Una sustancia viscosa, negra,
que olía a pantano y a algo dulce y podrido al mismo tiempo. El rastro salía por la ventana y se perdía en dirección a los manglares. Organizaron una búsqueda. Hombres y mujeres del pueblo caminaron por el pantano durante horas, gritando los nombres de los niños, alumbrando con linternas entre los árboles. Pero no encontraron nada, solo el silencio, y esa niebla espesa que nunca se levanta del todo. Al tercer día dejaron de buscar. Los padres despertaron una semana después. No recordaban nada, solo que habían tenido sueños extraños. Sueños donde una mujer amable les cantaba canciones de cuna, mientras algo les tocaba la frente con dedos fríos y largos. Se fueron del pueblo un mes después, sin sus hijos, sin respuestas, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Nadie más rentó esa casa. Y desde entonces, los llantos en el pantano se escuchan más seguido. 2 voces más se unieron al coro de los que nunca regresaron. Los ancianos mueven la cabeza con tristeza cuando pasan por ese camino. Algunos dejan flores en la puerta de la casa abandonada. Otros simplemente rezan en silencio y aceleran el paso, porque todos saben que la Come-Niños sigue allí, esperando, observando. Cada noche, cuando la oscuridad cubre el pantano y los manglares se vuelven sombras retorcidas contra el cielo, ella sale a caminar. Su cuello se estira, su lengua se arrastra, su sombra se desliza entre las casas buscando ventanas sin protección, puertas sin bendecir, familias que no creen en las advertencias. Y cuando las encuentra entra, sin ruido, sin prisa, con el hambre de algo que nunca muere y nunca descansa. Los niños que se lleva nunca vuelven. Pero sus voces quedan atrapadas en el pantano, llorando para siempre entre el agua negra y los árboles que nunca dejan pasar la luz. Por eso la gente del pueblo ya no sale de noche. Por eso cierran bien sus puertas y ventanas antes de que caiga el sol. Por eso bendicen a sus hijos cada noche y les cuelgan escapularios al cuello. Porque saben que ella está allí afuera, caminando, esperando, con hambre. Y si alguna vez visitas Tabasco y te quedas en algún pueblo cerca de los pantanos, recuerda esto. Cuando escuches llorar a un niño en la oscuridad, donde no debería haber nadie, no mires por la ventana, no abras la puerta, no salgas a ayudar, porque no es un niño el que llora, es ella, llamándote, con esa voz dulce y triste que usa para atraer a los que todavía tienen compasión en el corazón. Y si sales, si te acercas, si cruzas el umbral de tu casa protegida, ella te estará esperando, con el cuello estirado, con la lengua colgando, con esos ojos sin color que ya no recuerdan lo que es ser humano. Y para cuando te des cuenta de tu error, ya será demasiado tarde, porque en los pantanos de Tabasco no solo hay agua oscura, también hay cosas que se arrastran por las noches, cosas que nunca duermen, cosas que siempre tienen hambre. Y la Come-Niños es la peor de todas, porque ella no solo te lleva, te vacía por dentro, te deja sin fuerzas, sin vida, sin alma, y cuando termina contigo, lo único que queda es un cascarón vacío y el olor a pantano que nunca se va. Así que recuerda, cuelga los espejos, pon las ramas de pirul, bendice tu casa, y nunca, jamás salgas cuando escuches llorar en la oscuridad, porque ella está allí, siempre está allí, esperando su próxima comida, y su hambre nunca, nunca termina. Si alguna vez escuchas pasos sobre tu techo y se detienen justo encima de tu cama, no mires arriba. En un poblado rodeado de cafetales en Chiapas, la gente duerme temprano. No por cansancio, sino por miedo. Las casas están dispersas entre las montañas, conectadas solo por caminos de tierra que se pierden entre la niebla. Cuando cae la noche, las familias cierran sus puertas con trancas de madera y las ventanas con tablones viejos. Nadie sale después de las 8. Nadie pregunta por qué. Los ancianos lo saben. Los más jóvenes lo aprenden rápido. Hay algo que recorre los techos cuando todos duermen. Dicen que hay una bruja que no vuela. Se arrastra. Su cuerpo es largo y delgado. Tan delgado que puede doblarse en formas imposibles. Sus huesos suenan cuando se mueve, como ramas secas que crujen bajo el peso de algo pesado. Sus manos son como garras, largas y retorcidas, y se clavan en las láminas de las casas con un sonido metálico que despierta a los perros. Pero los perros no ladran,
Solo gimen y se esconden bajo las camas. Su peso deja hundimientos visibles al amanecer, marcas profundas en los techos de lámina, como si alguien se hubiera arrastrado de un lado a otro durante horas. Los dueños de las casas las ven cada mañana, pero nunca las reparan. Saben que es inútil. Ella vuelve todas las noches. Nadie sabe quién era antes. Algunos dicen que fue una mujer del pueblo que hizo un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su familia de una enfermedad. Otros dicen que siempre estuvo ahí, desde antes de que llegaran los primeros habitantes. Lo único seguro es que ya no es humana, y que tiene hambre. Los niños despiertan llorando a la misma hora, 3 de la mañana. Siempre con la misma sensación, alguien los estaba mirando desde arriba. Una madre llamada Lucía asegura que una noche escuchó respiraciones ajenas dentro del cuarto. Era un sonido áspero, como si viniera de una garganta dañada. Su hijo de 5 años dormía a su lado, pero ella no podía moverse. El miedo la había dejado paralizada, con los ojos abiertos en la oscuridad. Sintió como algo bajaba del techo, lento como una araña grande. Podía escuchar el roce de las manos contra la pared, el crujido de los huesos al estirarse. Algo se acercaba a la cama, arrastrándose por el suelo con movimientos irregulares. Quiso gritar, pero su garganta no emitía sonido alguno. El miedo la dejó muda. La respiración se hizo más cercana. Podía sentir el aire frío junto a su cara, un olor a tierra húmeda y algo podrido. Cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio, rogando que amaneciera pronto. Cuando finalmente el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana, la presencia desapareció. El silencio regresó. Lucía se atrevió a abrir los ojos. Al amanecer encontró marcas negras alrededor del pecho de su hijo, como dedos quemados. 5 marcas oscuras que formaban el contorno de una mano. El niño no recordaba nada, pero desde esa noche dejó de hablar durante semanas. Solo miraba al techo con los ojos muy abiertos, como si esperara ver algo. Lucía no fue la única. En las semanas siguientes más familias comenzaron a reportar lo mismo. Los niños despertaban con marcas en el pecho, en los brazos, en el cuello, siempre a las 3 de la mañana. Siempre con esa mirada perdida que tardaba días en desaparecer. Don Julio, el hombre más viejo del pueblo, decidió hablar. Reunió a las familias en la pequeña capilla y les contó lo que su abuela le había dicho cuando era niño. La criatura buscaba algo. No venía solo a asustar. Venía a llevarse lo que necesitaba. Almas jóvenes, inocentes. Las marcaba primero como quien escoge fruta en el mercado. Y cuando regresaba la noche siguiente, se las llevaba. Los niños amanecían con fiebre alta, hablando en susurros sobre una mujer que los llamaba desde arriba, que les prometía cosas hermosas si subían con ella. Algunos desaparecían. Simplemente dejaban de estar en sus camas por la mañana. Las búsquedas duraban días, pero nunca encontraban nada. Solo más marcas en los techos, más hundimientos que formaban líneas que iban de casa en casa, como un mapa de sus recorridos nocturnos. Una noche, un joven llamado Daniel decidió quedarse despierto. Colocó a su hija pequeña entre él y su esposa, y se quedó mirando al techo con un machete bajo la almohada. Estaba cansado del miedo. Cansado de sentirse impotente. A las 3 de la mañana escuchó el primer sonido. Un rasguño lento sobre la lámina justo encima de donde dormía su hija. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que lo escucharían. Apretó el mango del machete y esperó. El rasguño se movió. Se desplazó de un lado a otro del techo como si estuviera buscando el mejor lugar para entrar. Luego se detuvo. Un silencio denso llenó la habitación. Daniel escuchó un crujido. La lámina del techo comenzó a doblarse hacia abajo formando una protuberancia. Algo pesado estaba presionando desde arriba. Podía ver cómo el metal cedía lentamente, centímetro a centímetro. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. Era como si un peso invisible lo mantuviera pegado a la cama. Solo podía mover los ojos, y lo que vio lo dejó helado. Por la pequeña rendija entre el techo y la pared, vio dedos. Dedos largos, negros, que se deslizaban hacia adentro. Luego apareció una mano completa.
retorcida, con uñas largas que raspaban la pared. Y después, lentamente, una cabeza. El rostro era horrible. Piel estirada sobre huesos prominentes, ojos hundidos que brillaban con una luz amarillenta, boca abierta mostrando dientes rotos y oscuros. El cabello era largo y sucio, colgando como cortinas a ambos lados de su cara. La criatura lo miró directamente a los ojos y sonrió. Daniel sintió que su mente se quebraba. Quiso gritar, pero solo salió un gemido ahogado de su garganta. La criatura comenzó a descender, contorsionando su cuerpo de formas imposibles, entrando por un espacio donde ningún ser humano cabría. En ese momento el gallo del vecino cantó. Un sonido agudo que rompió el silencio de la noche. La criatura se detuvo. Su sonrisa desapareció y emitió un sonido horrible, una mezcla entre siseo y gruñido. En un movimiento rápido, se retiró hacia el techo y desapareció. Daniel escuchó cómo se arrastraba alejándose, sus pasos metálicos perdiéndose en la distancia. Cuando pudo moverse, revisó a su hija. Tenía nuevas marcas en los brazos. Esa misma mañana, Daniel empacó sus cosas y se fue del pueblo con su familia. Nunca regresó. Desde entonces, cuando cae la noche en ese poblado de Chiapas, nadie repara techos. Las casas tienen hundimientos, grietas, agujeros que nadie toca, porque saben que ella sigue ahí arriba, esperando que alguien mire hacia el techo. Los niños ya no duermen solos. Las familias se amontonan en una sola habitación, con velas encendidas hasta el amanecer, y cuando escuchan los pasos sobre sus cabezas, cierran los ojos con fuerza y rezan hasta que salga el sol, porque en ese lugar todos saben la verdad. La que se arrastra por los techos nunca se va. Solo espera. Y cuando menos lo esperas, cuando bajas la guardia aunque sea un segundo, ella baja del techo y se lleva lo que vino a buscar.